Las noches frías de los Andes peruanos esconden secretos que el día jamás revela. Allí, en las sendas estrechas donde apenas caben las llamas, donde el viento corta como navaja y los cóndores giran sobre los abismos, los viajeros cuentan historias que hielan la sangre. Entre ellas, una destaca, una que no muere, una que aún hoy algunos creen ver en cada hombre forastero, el Pistaco. Dicen que apareció con la llegada de los españoles, extraños de piel pálida, de barbas densas y ojos codiciosos que recorrían los pueblos buscando algo más que oro. Los primeros relatos hablan de sacerdotes, de soldados, de mercenarios, hombres que no solo tomaban las riquezas del suelo, sino algo mucho más valioso, la grasa humana. La grasa, símbolo de vida, de fuerza, de energía en las creencias andinas. Los antiguos las consideraban sagradas, el equilibrio entre el cuerpo y el mundo. Por eso, la sola idea de que alguien las trajera no era solo brutal, era una profanación. Al principio la historia parecía absurda. ¿Quién extrae grasa humana? Pero los cuerpos comenzaron a aparecer. Campesinos hallados sin heridas externas, pero extrañamente delgados, desinflados, como si alguien hubiera drenado su interior sin romper la piel. Otros mostraban cortes precisos, drenajes hechos con una destreza quirúrgica que ningún curandero local conocía. Pronto el rumor creció. Había hombres en los caminos que atrapaban a los viajeros solitarios, los amarraban en cuevas, realizaban sus espantosos rituales y extraían la preciada grasa para venderla, para fundirla, para alimentar sus oscuros propósitos. Algunos decían que la grasa era enviada a Europa, usada para ungüentos, velas, lubricantes de maquinarias y hasta campanas de iglesias. Otros afirmaban que era vendida a pactos demoníacos, a ritos de magia negra donde la grasa de los inocentes servía para alimentar lo prohibido. Pero el Pistaco no era un nombre común. En las historias se le describe como alto, robusto, siempre con una gran capa que oculta sus herramientas, largos cuchillos curvos, frascos de vidrios y cuerdas de cuero. Camina sin hacer ruido, aparece donde menos se espera y su voz es suave, casi hipnótica. A veces ofrece ayuda al viajero. ¿Se ha perdido? Déjeme acompañarlo. Estas montañas pueden ser peligrosas, dice. Otras veces simplemente acecha. Observa desde la sombra hasta el momento preciso de atacar. Nunca actúa en el pueblo, siempre en los caminos solitarios. El temor fue tal que durante generaciones los viajeros evitaban caminar de noche. Padres advertían a sus hijos: si ves a un hombre pálido en la ruta, no aceptes su ayuda. Si te ofrece pan o bebida, no los tomes, puede ser el Pistaco disfrazado. Pero lo más aterrador era que el Pistaco nunca parecía desaparecer del todo. A veces llegaban noticias desde otros pueblos. En Huancavelica se ha visto, en Ayacucho lo persiguieron, en Cusco lo atraparon pero se escapó, ahora anda por las alturas de Puno. Incluso en tiempos modernos su sombra persiste. En los años recientes hubo reportes en la prensa peruana donde se acusaba a bandas organizadas de realizar este tipo de prácticas, historias oficiales escandalosas que se mezclaron con la leyenda antigua, alimentando el miedo de una población que en el fondo siempre ha sabido que la línea entre el mito y la realidad es más delgada de lo que parece. Y así, siglo tras siglo, el Pistaco sigue caminando por los Andes. No tiene rostro fijo, no pertenece a una sola época, es el hambre misma encarnada, el depredador de la grasa humana. Cuando el frío aprieta, cuando la neblina cubre los campos y el viajero va solo, aún puede escuchar pasos detrás. Y si la voz suave le susurra una oferta de ayuda en medio de la soledad, que rece, porque quizás esta vez el Pistaco eligió su próxima víctima. Esto me pasó hace poco, y todavía no lo puedo creer. Te juro que no sé si reírme o paltearme cada vez que lo pienso. Yo soy Carlos, repartidor de comida rápida. Como te digo, lo mío es trabajar, dar vueltas, entregar pedidos y listo. Nada raro.
A veces no me alcanza ni para salir con los patas por lo chihuán que estoy, pero bueno, siempre he sido bien relajado con eso. No soy de creer en esas historias paranormales ni nada, pero lo que viví ya ni sé qué pensar. Un viernes, bien tarde, me tocó una entrega en una zona algo solitaria de Comas. Estaba con ganas de irme a mi casa y descansar, ya no aguantaba más, pero el trabajo es el trabajo. Llegué, estacioné la moto y cuando me acerqué a la casa, vi a un tipo en la esquina parado, quieto, con un maletín en la mano. Oye, me dio algo raro. El tipo no me miraba como cualquier persona normal, era como si me estuviera observando a propósito, o acechando o acosando. Me quedé parado un rato esperando que se moviera, pero no. Me acerqué y dije, ¿todo bien, cocho? Pero no me respondió como esperaba, solo me miró y me dijo, buenas noches, joven, ¿vas al centro? Te acompaño un rato porque esta zona está peligrosa para andar solo. Yo me quedé como, ¿qué? Le dije que no, obviamente, que solo iba a entregar el pedido, que ya me iba para mi casa, pero el tipo no me dejó ir, seguía ahí con su mirada fija. Lo peor vino cuando empecé a ver su maletín. A su madre, el maletín estaba manchado y no era de cualquier cosa, era algo oscuro como si fuera sangre, y en ese momento sentí que el aire alrededor se volvía como pesado. Me empezó a paltear y empecé a alejarme sin decirle nada más. No me sentía tranquilo, pero no quería parecer tonto ni que el tipo me viera asustado. Cuando ya estaba casi a mitad de camino, el tipo me gritó, «Oye, ¿te has fijado bien en el camino? A veces las cosas no son como parece». Me paré en seco, sentí mucho miedo, horrible, y como si algo me empujara, me di media vuelta a mirar, pero ya no estaba, no lo veía por ningún lado. ¿Dónde se fue? Lo busqué por todas partes y nada. ¡Qué róchepe! El tipo había desaparecido como si nunca hubiese estado ahí. Esa noche no pude dormir, me quedé pensando y pensando en lo raro que todo había sido. Lo primero que se me ocurrió fue que había estado cansado, que ya no estaba bien de la cabeza, pero al otro día el tipo volvió a aparecer, en la misma esquina, con el mismo maletín y esa mirada que me recorría todo el cuerpo. Ya no podía más, me palteé de verdad. ¿Qué hacía un tipo como ese en medio de la nada? Estaba empezando a pensar en cosas raras y al toque me vino a la cabeza algo que un pata me había contado alguna vez. Si ves a alguien raro en el camino, no le hagas caso. Puede ser el pistaco o alguien que quiere robarte tus órganos o tu grasa. Eso me dijo. Lo tomé como una broma en su momento, pero ahora no sabía qué pensar. Quizás iba a ser víctima de algo así. Decidí investigar un poco en internet. ¡Qué miedo! Encontré historias sobre el pistaco, ese mito del Perú, un ser extraño que anda por ahí robando dizque la grasa de la gente y que te hace sentir débil antes de llevarte. Y yo me preguntaba, ¿cómo nadie nunca me contó de esta historia? Si hace parte de la mitología de mi país. Y entonces, si lo que vi era verdad y era este tipo o este mito o alguno de las noticias de los órganos, ¿qué iba a ser? Y que si el tipo del maletín no era solo un loco, el pistaco, esa figura que parecía más leyenda que realidad, pero ahora al leer todo esto sentí que lo había visto en persona, me quisiera atacar, ¿qué haría? Lo peor fue cuando empecé a escuchar comentarios en los barrios cercanos sobre desapariciones y sobre personas que se sentían extrañas antes de desaparecer. Algunos decían que en la sierra o en lugares como Comas era donde más se sentían esas cosas raras. El pistaco nunca deja huellas, pero después de lo que me pasó, no sé si quiero seguir viviendo así de intranquilo. Ahora cada vez que paso por esa zona siento muchísimo miedo, como si me estuviera mirando, y trato de hacer lo que tenga que hacer lo más rápido posible. Me palteo a morir, siempre tengo la sensación de que alguien está observando, aunque no vea a nadie, como si esa mirada fija estuviera siguiéndome, y no sé si fue mi mente o si en verdad el pistaco estuvo ahí, pero si algo me queda claro es que nunca más voy a tomar una zona solitaria tan a la ligera. En la espesura impenetrable de la Amazonía peruana, cuando la noche es tan densa que ni la luna osa asomarse entre las copas de los árboles, hay un sonido que hiela la sangre de quienes lo escuchan. Un silbido agudo, lento, hipnótico. El Tunche ha despertado.
No hay pasos, no hay crujidos de ramas, solo ese silbido solitario que parece provenir de todas partes y de ninguna. Algunos intentan convencerse de que es el viento, otros oran en silencio porque saben que no es así. El tunche no es un simple espíritu, es la condena misma, el eco de un alma maldita que vaga buscando víctimas, acechando a aquellos que irrespetan la selva, profanan sus secretos o simplemente tienen la mala suerte de cruzarse en su camino. Cuentan los más viejos que el tunche alguna vez fue un hombre, un ser que tras cometer actos impíos fue consumido por las fuerzas oscuras de la jungla. Ahora su esencia ha mutado en algo que ya no pertenece a este mundo. Puede adoptar cualquier forma, un ave, un animal del bosque, incluso un ser humano, pero sus pies siempre lo delatan, pezuñas de cabra deformadas como prueba de su corrupción. Cuando el silbido suena cerca está lejos, cuando lo escuchas lejos está a tu lado. Los que intentaron burlarse de él, insultar, desafiar o silbar de vuelta, jamás fueron encontrados. Otros, atrapados por el pánico, enloquecieron en cuestión de minutos, vagando en círculos hasta que la locura o la muerte los reclamó. Los sabios lo saben. Si escuchas el silbido del tunche, no respondas, no hables, no mires, solo sigue tu camino como si nada existiera, porque si reconoce tu miedo, te perseguirá. Muchos creen que el tunche no mata siempre, a veces simplemente juega con el terror de sus víctimas, extraviándolas en la selva por horas interminables, pero cuando decide llevarse un alma, el silencio absoluto precede su ataque. Entonces la víctima ya no grita, ya no huye, simplemente desaparece. Y así, cada noche, mientras los árboles susurran entre sí, el tunche sigue caminando por la selva, extendiendo su dominio invisible, y su silbido sigue flotando en el aire, recordando a todos que en el corazón de la Amazonía hay fuerzas que no deben ser desafiadas. Mira, Howard, mi nombre no lo digas, y la verdad es que estoy bien chihuán. He estado sin chamba hace tiempo y para ser sincero, la vida no me ha dado un respiro. Soy investigador privado sin futuro, viejo, ya te imaginas. Viví la época en la que trabajaba en la policía, pero ya no tengo plata ni para una cerveza. Ahora sobrevivo investigando casos que son una mierda como este. Todo comenzó cuando me llamaron unas chicas universitarias. Una de ellas quería saber si su novio iba a estar con una amante, a su madre. Pensé que era un caso fácil, ¿no? Lo que pasa es que el chico es medio raro. Me dijo la chica, queremos saber si está con otra, porfa. Ya te imaginas, algo bien básico. La chamba no era complicada, solo debía seguir al tipo y sacar fotos de que sí o no estaba con alguien más. La cosa es que las chicas con cara de cachina me ofrecieron un adelanto y como estaba más aguja que el último chico que usó la lima, acepté. Lo primero que pensé es que esa plata me iba a alcanzar para comer, tomarme una botella de ron y ver si me caía alguna oportunidad mejor. O sea, no era nada del otro mundo, pero era lo que había. Estaba siguiéndolo por el centro de Lima un par de días después. El tipo se movía como un pato, medio torpe, pero nada raro. De vez en cuando paraba en algún bar de mala muerte, luego se subía a su auto y vuelta a lo mismo. No me parecía que hubiera algo raro, pero había algo que sentía que no estaba bien. Una tarde, mientras lo seguía, ese hombre me llevó a la zona de San Juan del Lurigancho. Ahí la cosa cambió. Se metió por un callejón estrecho, oscuro, y paró enfrente de una casa que no me gustaba ni un poquito. Vi cómo entraba y entonces un frío extraño me pasó por todo el cuerpo. Estaba solo, en un lugar chichoso. Las calles estaban vacías, ni un alma había por ahí. Y me quedé mirando desde la esquina, esperando a ver qué hacía el tipo. Todo estaba quieto y de repente escuché un silbido muy bajo. Era suave, pero por una extraña razón me dejó con miedo, como cuando alguien le avisa a otro el momento de atacarte. Pensé que era solo el viento también, pero no era normal.
De pronto vi que la puerta de la casa se abrió lentamente y una sombra apareció, oscura, alta. Pensé que era el tipo saliendo, pero no lo era. La figura tenía una forma extraña, como si fuera humana, pero no lo era. Unos ojos grandes como si brillaran en la oscuridad y una sensación de que algo demasiado frío y pesado se me acercaba. Oye, no te miento, estaba temblando. De repente el silbido aumentó y empecé a sentir un aire congelado por todo el cuerpo, un miedo que no podía explicar, algo más allá de lo normal. Ahí entendí que ya no tenía que seguir con el caso. No me importó el billete que me dieron ni lo que quedaba por saber. Sentí que si no me largaba de ahí iba a estar en más piña de la que ya estaba. Me palpé completamente y mi mente no podía procesar lo que estaba pasando y sintiendo. Antes de irme, de reojo vi algo en la pared de la casa, una marca extraña, habían símbolos extraños, algo que no entendí bien pero parecía muy antiguo. Lo que sí sé, y vuelvo a repetirlo, es que algo no estaba bien y cuando entré en pánico me marché casi corriendo. Ni siquiera miré atrás, aunque sentía que la cosa esa me estaba siguiendo. Al día siguiente me encontré con una señora que vive cerca de esa zona, yo la recordaba bien. Estaba en el mercado y como buen pata que soy le empecé a preguntar sobre el barrio. Oye, ¿qué onda con esa casa?, le pregunté, y ella me miró como si supiera lo que había pasado. Esa casa, joven, es la casa del Tunche. Muchos la han visto, pero nadie habla de eso, y es mejor que usted tampoco siga hablando de eso, me dijo. Me quedé un poco extrañado mirándola y tratando de entender cada palabra que me decía, porque no lo decía con miedo, incluso se sentía como si ella supiera que le iba a hablar, y como me quedé en silencio, la señora siguió hablando. El Tunche es un espíritu que vaga, siempre silbando. Si lo oyes cerca significa que está atrás tuyo. Si te mira, estás condenado a seguirlo y no hay vuelta atrás. Yo te diría que te olvides de lo que viste y de tu investigación. Ya no sigas buscando al tipo ese, porque ni siquiera lo estás buscando. Son ellos los que te están atrapando. Mi cara debió ser un poema porque la señora me miró con pena como si ya lo supiera todo. Y ahí, Howard, entendí que algo mucho más grande que yo estaba metido en esa investigación. No era solo un novio infiel, no, era algo peor. Resultó que ahí hacen rituales muy oscuros, iba mucha gente extraña, bien vestidos y andrajosos también. Me palpié de tal manera que decidí no seguir más con el caso. Ya no me importaba perderme de las chicas ni del billete que me habían dado. A la mierda, me perdí de su vista porque el miedo me estaba devorando. Créame, uno nunca sabe con qué se puede topar. Gracias. Cuando la luna llena corona el firmamento, cuando la humedad de la selva cubre los árboles como un sudario espeso y los grillos guardan un silencio inquietante, entonces aparece. Primero se escucha un relincho desgarrador. No es el canto de ningún animal conocido, es un lamento profundo como si el dolor mismo hubiera tomado forma. Luego, el sonido vibra bajo los cascos que golpean la tierra húmeda, el aire se vuelve pesado, los perros aúllan, los gallos enmudecen y entonces emerge entre las sombras, es ella, la Runamuna. Mitad mujer, mitad bestia, su cuerpo de mula avanza con pasos torpes pero firmes, mientras que su torso humano, aún conservando la figura de una mujer que fue, tiene su vista vacía como si cada mirada condenara un nuevo secreto. Nadie la guía, nadie la detiene, camina sola, atrapada entre el mundo de los vivos y el mundo de los castigados, un castigo continuo nacido de pasiones prohibidas. Algunos cuentan que fue una mujer que se entregó a un sacerdote, rompiendo los votos del hombre y desafiando los designios de Dios. Otros susurran que fue el fruto de amores incestuosos, de pactos susurrados entre hermanos y compadres bajo la sombra de la culpa.
Pero todos coinciden en algo: la runamula no camina sin propósito. Donde ella pasa, los rumores de infidelidades emergen, los secretos tiemblan, las mujeres del pueblo guardan silencio, temerosas de que su presencia delate lo que sus labios jamás se atrevieron a confesar. Y cuando el eco de sus rebuznos atraviesa los caseríos, los más valientes o los más insensatos intentan perseguirla, quieren verla, atraparla, quizás exorcizarla, pero nadie regresa igual. Los ojos que han visto a la runamuna cargan una oscuridad difícil de borrar. Dicen que si una mujer es señalada, solo un curandero puede liberarla. Bajo el influjo de la ayahuasca, entre cánticos ancestrales, los chamanes intentan arrancar la maldición de su alma, mientras los espíritus del monte observan el ritual, diciendo si el perdón será concedido o no. Así, noche tras noche, la runamuna sigue vagando. No pide compasión, no busca redención, solo camina, condenada a ser el espejo oscuro de los pecados ajenos. Y si alguna vez, bajo la blanca luz de la luna, escuchas un relincho en la espesura, no salgas, no mires, porque tal vez, solo tal vez, la runamuna ha venido a revelar lo que tanto has querido ocultar. Hola Howard, sé que me vas a tomar por loco, pero esto que te voy a contar de verdad que no tiene otra explicación que lo paranormal. Yo como ingeniero civil siempre he sido bien racional. Trabajo en obras, entre planos y algunas estructuras y nunca me metí en esas cosas de fantasmas, espíritus ni nada por el estilo. Pero lo que me pasó hace unos meses, brother, no tiene cabeza ni pies. Te cuento. Resulta que estábamos trabajando en la remodelación de una casona vieja por el centro de Lima. Es de esas casas antiguas que parece que tienen muchos años y años y que no se caen. Yo como siempre quedándome hasta tarde para revisar unos detalles de la obra solo en el segundo piso. Ya era noche, ya no había nadie y todo estaba en silencio, salvo el ruido del viento pegado entre las ventanas rotas. De repente sentí una especie de presión, como cuando percibes que alguien te ve. Yo pensando que era mi mente por el cansancio, dije, ya, tranquilo, es la sugestión, la jato está vacía. Pero de pronto las luces se apagaron de golpe y te juro que el ambiente cambió de inmediato. Sé que eso lo dicen muchos, pero fue así. Sentí como si el aire se me pusiera pesado en toda la nariz. Y ahí fue cuando la cagué, porque escuché unos pasos. No eran pasos normales, no, eran arrastrados, como si alguien estuviera arrastrando los pies. No es algo que cualquiera pueda explicar, pero sentí el miedo llegarme al pecho. Era una sensación muy extraña que nunca, vuelvo y repito, Howard, nunca había sentido. Y creo que es algo que todos los que se enfrentan a lo paranormal comienzan a sentir. Decidí entonces salir y buscar si había alguien más, pero nada, nadie. El pasillo estaba vacío y cuando ya me iba a regresar al segundo piso fue cuando vi algo que me dejó en shock. Desde el final del pasillo, en la oscuridad total, logré ver, creo yo, una sombra, pero no era como cualquier sombra, era algo más grande, algo muy raro. No te imaginas lo que yo sentí, era como si esa figura no perteneciera al lugar, como si estuviera fuera de contexto y te juro que mi corazón se paró. Lo peor fue cuando la figura empezó a acercarse. Tenía una máscara de esas que usan en las danzas andinas, de esas de fibra vegetal que parecían parte de la tierra misma, como si la cara estuviera hecha del mismo suelo de la casona y el cuerpo no se veía bien, pero sentía que me observaba, como una mirada que no podía ver, pero sentía que estaba allí, como si me estuviera acechando, y el frío, ese frío era tan intenso que me dejó los huesos congelados, Howard. Y yo pensé que era una alucinación, pero no lo era. No podía moverme, el miedo me paralizó por completo. La figura siguió avanzando hacia mí y sentí que algo me tocó. No lo vi, pero lo sentí,
como si alguien estuviera respirando a mi lado. Fue tan fuerte la presión en mi pecho en ese instante que sentí que me caía al suelo. No podía ni gritar, mi cuerpo estaba completamente rígido. Cuando la sombra desapareció, las luces se encendieron solas y el silencio desapareció. Lo único que podía hacer era salir corriendo del lugar, pero ese no fue el final. Al día siguiente, conversando con unos compañeros más viejos de la obra, les conté lo que vi y uno de ellos, con una cara seria, me dijo: «Ese debe ser la Runamuna, hermano, ¿no sabes?». Yo no entendía nada y le pedí que me explicara. Me dijo que la Runamula es una figura de la mitología andina, un espíritu que aparece en lugares donde la tierra ha sido perturbada. En este caso, esa casona estaba en una zona antigua, donde, según me contaron, mucho antes de la construcción de la ciudad, existían restos de cultos y rituales. De pronto, también uno que otro ha afirmado que ese lugar había sido un antiguo cementerio indígena. Al principio no le creía, pero entonces comencé a buscar más sobre ese mito y ahí fue cuando encontré todo lo que me dejó completamente en shock. La Runamuna, según las leyendas, aparece cuando el lugar está siendo tocado, destruido o remodelado, como en este caso. Todo coincidía. Su presencia está relacionada con el desorden que le hacemos a la tierra cuando tocamos lo que no debemos, o eso decía. La verdad, no profundicé mucho del miedo. Howard, te juro, y no sé si fue por el miedo o el cansancio, o ambas, pero después de esa noche todo cambió para mí. La casa ya no era la misma. Cada vez que volvía sentía de nuevo esa presión en el pecho. Creí incluso que estaba enfermo y fui al hospital, pero nada salía anormal. Incluso los compas me contaron que empezaron a escuchar cosas raras, pasos en el segundo piso, como si alguien estuviera caminando, pero no había nadie cuando iban a mirar. ¿Te imaginas eso? Yo nunca, jamás pensé que algo así me podría pasar a mí, alguien que pasa el día entre cemento, ladrillos y planos, porque según dicen, eso se le aparece a todo el que lo esté buscando o al que juegue con esas fuerzas del más allá, y ese no era yo. Pero ahora, con todo lo que descubrí, entiendo que hay cosas que no podemos controlar y menos entender. Gracias por sacar el tiempo de contar nuestras historias. Un abrazo desde mi país. En lo más profundo de la selva amazónica, donde la luz apenas osa filtrarse en la espesura, existe un susurro antiguo, un nombre que se pronuncia en voz baja como quien teme despertar algo que siempre está escuchando: el Chuyachaquí. Cuando el viajero camina solo por los senderos ocultos, esas trochas que parecen despertar sin destino, a veces siente una presencia detrás de él. No es el viento, no es un animal, es otra cosa, algo que imita. Primero ve una silueta conocida, un padre, un hermano, un viejo amigo, alguien que no debería estar allí, pero cuya presencia resulta por un instante tranquilizadora. Le hace señas, lo llama con voz familiar, lo invita a seguirlo más adentro y el viajero confiado lo sigue. Horas después, cuando el eco de los pasos desaparece y la figura se desvanece en la espesura, el hombre comprende el error. Está perdido, completamente extraviado, y es entonces cuando siente el verdadero peso del engaño. El Chuyachaquí no siempre ataca, no necesita hacerlo, su castigo es más sutil. Confunde, desorienta, empuja a los hombres al borde de la locura. Algunos permanecen perdidos durante días, semanas, incluso meses. Cuando son hallados, regresan salvajes como si la selva les hubiera devorado el alma. Hablan en susurros, evitan la mirada de los otros y siempre repiten lo mismo. Yo lo vi, me guió, pero no era él. Pocos han tenido el infortunio de verlo con su verdadero rostro. Un ser pequeño, robusto, con piel arrugada, como corteza antigua, nariz prominente, ojos rojos que arden en la penumbra y orejas puntiagudas que captan cada sonido del bosque. Pero su rasgo más perturbador está en sus pies, uno humano y el otro deformado, como la pezuña de un animal. De allí su nombre, Chuyachaquí, el de los pies desiguales.
Dueño absoluto del monte, el Chuyachaquí decide quién merece ser castigado o recompensado. A quienes aman la selva y la respetan pueden concederles fortunas, abundante caza y prosperidad, pero a los codiciosos, a los destructores del bosque, les reserva el peor de los destinos, perderse y jamás regresar. Los ancianos del lugar aún advierten a los niños: no camines solo, no te fíes de lo que ves, y si alguien te llama en el bosque, no sigas su voz, porque quizás no es quien tú crees, quizás es el Chuyachaquí buscándote. Y si alguna vez en medio de la espesura ves dos huellas distintas impresas en el barro húmedo, será demasiado tarde, el guardián ya te ha elegido. Mire, Howard, yo soy Marlene Vargas. Nací y crecí aquí en la orilla del río Acayalí y he vivido toda mi vida respetando la selva, pero hay cosas que por más que uno respete, igual lo buscan. Esto fue hace unos años, en tiempo de recolección de plantas medicinales. Yo soy curandera, señor, trabajo con las hierbas del monte desde que mi abuelita me enseñó. Ese día entré temprano a la trocha de Yarina, buscando matico, llantén y ojé. Todo iba tranquilo. Pero cuando el sol empezó a caer, el monte comenzó a sentirse raro, pesadito. Ni las aves cantaban ya, ni los monos chillaban. Era ese silencio grueso que solo el que ha caminado el monte entiende. Y justo en ese momento escuché a alguien: Marlene, Marlene, hijita. La voz era igualita a la de mi abuelita, la misma que me enseñó los secretos del monte. Sentí un escalofrío porque ella ya había muerto hacía 5 años, pues. Pero al frente mío, allí en el sendero, vi su silueta, mismo su andar, misma su ropa, misma su trencita gris, me hizo señas con la mano. Ven, hijita, ven, que te tengo unas plantas más allá. Por un momento sentí esa mezcla de susto y ternura. Era mi abuelita, carajo, pero el corazón me latía fuerte y ahí me acordé de lo que siempre me decían las mamitas del pueblo: cuando el monte te muestra a los muertos, no son ellos, es el Chuyachaquí que te quiere engañar. Entonces miré al suelo y ahí sí lo vi, pues. Las huellas estaban marcadas en el barro, un pie era normal y el otro no lo era para nada, era como el de un animal, como pezuña de sachavaca, bien torcido, bien raro. Me paralicé por completo. El cuerpo me temblaba, pero recé bajito, invocando al señor San Miguel y a la Virgen de la Selva, mientras agarraba mi colgate de ajosacha. La figura de mi abuelita, entre comillas, se quedó mirándome un rato más, sin moverse, hasta que, poco a poco, se fue desvaneciendo como humo. Así nomás, se deshizo como en una neblina. Después logré salir como pude, corrí sin mirar atrás y cuando llegué al caserío, don Mateo, el chamán, me limpió de inmediato y me dijo: Marlene, el Chuyachaquí te estaba probando, si lo seguías, quién sabe si hoy te estaríamos buscando entre la espesura. Después de lo que me ocurrió, yo camino el monte con más cuidado, siempre llevo mis protecciones, mis perfumes de tabaco y nunca respondo si me llaman. Porque el monte es bonito, sí, pero tiene sus dueños antiguos y el Chuyachaquí, él no juega, pues. En lo profundo de la selva peruana, allí donde la espesura parece cerrarse sobre sí misma y el río es el único camino, existe un nombre que jamás se pronuncia a la ligera, un nombre que flota en los murmullos de los ancianos, en los rezos de los pescadores, en el temor de los niños cuando cae la noche: la Yacumama, la madre del agua. Mucho antes de que los barcos cruzaran el Amazonas, mucho antes de que el hombre talara los árboles y horadara la selva, ella ya estaba allí. Una criatura antigua, inmensa, que respira bajo la superficie, como si el río mismo tuviese pulmones. Dicen que la Yacumama puede medir más de 50 metros,
Su cuerpo es grueso como el tronco de un ceibo milenario y sus ojos, dos faroles rojos que perforan la oscuridad del agua. Nadie ha podido verla completamente, solo quienes han tenido el infortunio de cruzarse en su camino conocen el terror de sentir su presencia. Todo comienza con un silencio inusual. El canto de los monos cesa, las aves huyen en bandadas desordenadas, el agua, antes mansa, comienza a vibrar con una frecuencia casi imperceptible. Los pescadores lo saben, es el aviso, la Yakumama ha despertado. Cuando esto sucede, los más sabios toman sus caracolas y soplan fuerte, enviando un llamado respetuoso, un antiguo código. Estamos aquí, solo queremos pescar, no deseamos perturbar. A veces la madre del agua acepta el aviso y permanece en las profundidades, y otras no. Se cuentan historias de canoas tragadas sin previo aviso, como si el río hubiese abierto una boca gigantesca, de remolinos que aparecen en segundos, succionando todo lo que flota a su alrededor. Pero el verdadero horror viene cuando la corriente parece detenerse, cuando el agua queda inmóvil como un espejo. Es entonces cuando ella está justo debajo, acechando. Algunos sobrevivientes hablan de haber visto una sombra enorme desplazándose bajo su embarcación, un movimiento serpentino que podía levantar olas en plena calma. Otros no fueron tan afortunados. Los aldeanos narran que la Yakumama protege los ríos de aquellos que los profanan, los que contaminan, los que matan por avaricia, los que saquean sin respeto. Para ellos no hay advertencia, solo el castigo. Pero incluso el pescador inocente sabe que basta un error para enfrentarla, un ruido indebido, una red arrojada en el sitio prohibido, un golpe de remo en la corriente sagrada. Entonces la gran serpiente sube. Hay quienes aseguran haber sentido el agua tibia elevarse lentamente antes de ver cómo su embarcación era levantada, inclinada hacia un vacío invisible. Algunos escuchan un rumor bajo el agua, como un suspiro gigantesco. No es el río el que respira, dicen los viejos, es ella. En las noches más oscuras, cuando la neblina cubre la superficie, algunos aventureros escuchan un suave canto casi humano que emana desde las entrañas del agua, un canto que llama, que invita, que hipnotiza. Quien lo sigue se pierde, quien resiste vive un día más. La Yakumama no es un simple animal, es el alma misma del Amazonas, la guardiana de las aguas eternas, el equilibrio entre el hombre y la selva, y mientras existan ríos existirá ella, mirando desde abajo, esperando, juzgando. Y si alguna vez sientes que el agua a tus pies empieza a vibrar sin viento ni corriente, no mires hacia abajo, no detengas el remo, porque puede ser que ya estés sobre su espalda. Toda mi vida he pescado, he navegado en canoa desde que era un mocoso a patín por todo el río, pero si te soy sincero, nunca fue lo que quise, nunca me gustó este trabajo, siempre me quejé de estar atrapado en este mismo río, con los mismos lances, las mismas redes como si no hubiera más. No es que no me guste el río, pero siempre sentí que la vida me debía algo más. Me prometí que algún día iría a la ciudad a hacer algo grande, pero al final siempre acababa aquí, cayendo en la misma rutina. Como todos los hombres de familia, mi viejo, mi abuelo, todos pescadores y yo, un tipo más que sigue la misma senda, atrapado entre la corriente, siempre esperando algo más que nunca llega. Esa tarde el río no me llamó como antes, pero lo seguí. Me quejaba tanto, pero ahí estaba de nuevo, en el mismo bote con mi tío Braulio, cocho, viejo, conocido del monte, hombre de respeto, sí. Siempre me decían que el río es más vivo que nosotros, pero yo ya no les creía. En mi cabeza solo pensaba en escapar, hacer algo diferente, algo que no estuviera atado a la pesca y a la canoa. Pero como siempre, uno nunca hace caso hasta que te pasa. La tarde estaba rara. El río manso como dormido sin corriente,
Los delfines no saltaban ni las garzas pescaban. El monte, callado como cementerio. A medio lancé la red, mi tío detuvo el remo. Se quedó quieto con los ojos clavados en el agua. Hijito, no hagas bulla, no respires fuerte. La Yakumama está cerca. Yo le hice caso y de inmediato sentí mucho miedo. El silencio tenía peso, como si el mismo río estuviera aguantando el aliento. De repente el agua empezó a formar pequeños círculos perfectos, suaves al principio pero cada vez más grandes. El bote comenzó a moverse solo, como si alguien invisible lo jalara hacia el centro del remolino. Mi tío sacó su caracola grande, la que heredó de su abuelo, y sopló fuerte. El sonido retumbó por todo el río. Madre del agua, estamos aquí con respeto, no venimos a perturbarte, dijo mientras yo, palteado y con el cuerpo en tensión, apenas podía sostener el remo. Pero la cosa no paraba. Del agua emergió un lomo ancho, oscuro como el tronco de un árbol gigante. Las escamas brillaban como espejos verdes y negros. El tamaño era descomunal, un lomo que parecía interminable. Era como si una anaconda del tamaño de un bote entero estuviera girando bajo nosotros. Vi el ojo, un solo ojo, rojo, brillante, del tamaño de una olla. Nos miraba desde abajo de la superficie. El bote comenzó a balancearse como si el río nos tuviera en sus manos. El remolino creció. Yo sentí el estómago en la garganta y pensé que nos íbamos al fondo. Mi tío empezó a rezar fuerte en su lengua ancestral. Golpeaba el agua con el remo de palo chonta, pidiendo permiso, pidiendo perdón, y entonces todo se calmó de golpe. El agua quedó quieta otra vez, como si nada hubiera pasado. El lomo desapareció, el ojo se hundió, el río volvió a respirar. Cuando regresamos al puerto, mi madre me abrazó como si volviera de la guerra. Mi tío me dijo: hoy te respetó, hijito, pero la Yakumama ya no conoce tu olor. Nunca olvides eso. En las montañas heladas del Perú, donde el viento silba entre las grietas y el eco se retuerce en los túneles oscuros, los mineros no solo descienden en busca de oro o plata, también bajan sin saberlo al reino de lo desconocido. Allí, en el vientre de la tierra, habita un ser antiguo, caprichoso, cuya presencia se siente antes de ser vista, el Muki. Dicen que cuando el silencio en la mina se vuelve denso, cuando las antorchas parpadean sin causa y las herramientas desaparecen misteriosamente, es porque el Muki está cerca. Pequeño, de cuerpo robusto, piel pálida como la misma piedra, barba espesa y ojos profundos como pozos sin fondo. Su casco de cuernos reluce entre las sombras y en sus manos brillan las herramientas de oro que él mismo forjó. No es un simple espíritu, es el guardián de las riquezas subterráneas. Puede ser generoso, puede ser letal. A los mineros que le muestran respeto, les ofrece pactos, les revela los filones más ricos, les concede fortunas ocultas, pero a un precio. Exige parte del botín, ofrendas constantes y sobre todo, absoluto silencio sobre el acuerdo, porque aquel que ose romper el pacto, que divulgue el secreto o que intente engañarlo, enfrentará su furia. Accidentes fatales, derrumbes, desapariciones inexplicables, los antiguos mineros lo saben bien, el Muki nunca olvida. Muchos, antes de adentrarse en las galerías, dejan caramelos, licores o pequeños regalos en las grietas de la roca, esperando así ganarse su favor. Otros prefieren no nombrarlo jamás, creyendo que al no invocar su nombre evitarán su mirada. Pero el Muki escucha, siempre escucha. En las noches más frías, algunos aseguran haberlo visto al fondo de los túneles, observando, evaluando, decidiendo, y cuando su grave voz resuena en la oscuridad, el alma se congela, porque ya no es posible escapar. Hay quienes creen que el Muki no es una criatura de este mundo, sino un viejo demonio atrapado en las entrañas de los Andes, un ser condenado a custodiar las riquezas que jamás podrá poseer, buscando compañía en aquellos que se atreven a desafiar las profundidades.
Así, bajo toneladas de roca y silencio, mientras los picos golpean sin cesar, el Muki sigue allí, esperando, observando, el amo silencioso de los abismos. Howard, lo que te voy a contar no es ningún chisme del mercado, ni una historia inventada, es lo que realmente viví. Mi esposo, el Cholo Teodoro, siempre fue un hombre trabajador, de esos que nunca se quejan, que desde chico aprendió a sacar la yuca de la tierra, a hacer todo lo que sea para llevar algo de plata a la casa. A veces trabajaba en la mina de Huancavelica y cuando no, se metía en la chacra con sus amigos buscando todo tipo de minerales. Pero había algo que siempre me tenían con el alma en un hilo: las historias de los viejos. Decían que en la mina, por la zona de los socavones, no solo había oro, plata o piedras. Algunos aseguraban que ahí también vivía algo extraño, bajo, con cara de viejo y cuerpo como de gnomo. Pero Teodoro jamás me creyó esas cosas. Decía que esos eran cuentos para asustar a los chicos y que no creía en esas habladurías. Él bajaba a la mina con la misma cara de siempre, sin miedo, tranquilo, pero lo que yo no sabía es que algo oscuro estaba acechando. Un día llegó a casa con una cara que no le conocía, los ojos rojos, las manos temblorosas. No decía nada, solo miraba al suelo. Yo le pregunté 1000 veces qué había pasado, pero él me decía que no era nada, que solo había sido una mala noche en la mina. Pero no era solo eso. Durante las semanas siguientes todo empezó a cambiar. Al principio fue solo una sensación rara. Teodoro comenzaba a evitar las noches en casa. Decía que no podía dormir, que sentía algo raro, como si alguien lo estuviera mirando, pero lo peor vino cuando empezó a hablar de algo, como si se le hubiera ido el alma. Decía que algo lo perseguía. Es que hay algo ahí abajo, me decía, como si lo estuviera viendo enfrente. La primera vez que pasó algo extraño fue en la chacra, mientras estábamos sembrando. Aquel día sentí un frío que nunca había experimentado. Teodoro me miró como asustado y me dijo: ¿escuchaste eso, mami? No son los vientos, es algo más. De repente escuchamos una risa pequeña pero tan fuerte que nos heló la sangre. Yo me quedé inmóvil porque algo no andaba bien. Vamos a irnos, mami, vámonos ya, me dijo, y no se le veía bien. Nos fuimos rápido sin mirar atrás. Desde ese día Teodoro cambió mucho. A veces por las noches escuchábamos pasos en la casa, como si alguien caminara por el techo. O por ejemplo, cuando salíamos al patio, sentíamos y veíamos a alguien que nos miraba a lo lejos, y cuando tratábamos de perseguirlo, este simplemente se alejaba y desaparecía. Los perros empezaron a ladrar a la nada, como si estuvieran siguiendo a alguien invisible también. Todo esto empezó a acelerarse. Teodoro dejó de comer, no podía dormir y a veces hablaba en voz baja como si tuviera miedo. Un día me dijo: mami, ya no puedo más, siento que ese pequeño me sigue. Yo no entendía de qué hablaba, pero estaba claro que algo lo estaba atormentando. La gota que rebasó el vaso fue aquella madrugada cuando Teodoro salió a buscar agua al pozo. Yo lo vi cuando regresó de rodillas, arrastrándose con la cara enrojecida y sudando como un loco. En sus manos tenía tierra, como si hubiese estado cavando. ¿Qué pasó, Cholo?, le pregunté. El Muki me está siguiendo, fue lo único que dijo antes de caer al suelo llorando. A la mañana siguiente, el jefe de la mina, don Carmelo, que siempre se había mantenido callado sobre esas historias, me llamó a la casa. Le escuché la voz temblando y me dijo: mujer, lo que está pasando con Cholo no es normal. Él no lo sabe, pero lo ha encontrado, al Muki. Yo lo miré confundida, no sabía qué me estaba diciendo. Don Carmelo, con voz baja, me explicó que el Muki era una criatura que vivía en las entrañas de la tierra, que era pequeño, con cara de viejo y que se decía que es un ser que castiga a los que se atreven a romper los pactos o las reglas.
Si alguien lo provocaba o no respetaba su territorio, él se iba a encargar de seguirlos hasta el final de manera cruel. No entendía cómo una persona que era el jefe me estuviera diciendo eso por llamada. ¿Cómo él podía creer en eso? Si se supone que esos son solo mitos y cuentos. Tu cholo no ha respetado el lugar, se ha burlado de lo que no debía. Por eso el Muki lo está siguiendo, me dijo don Carmelo. Después de aquel día, Howard, todo se volvió un caos. Teodoro ya no era el mismo, sus ojos se perdieron, sus gestos se volvieron más erráticos, como si estuviera viendo cosas que no estaban allí, o como si estuviera sufriendo de una enfermedad muy fuerte que le impidiera actuar como una persona normal. Los ruidos extraños en la casa también aumentaron y el frío nunca se iba de la casa, en ninguna parte. Así hiciera calor por fuera, la casa siempre permanecía muy fría. Las risas se oían por las noches, ya no descansábamos en paz. A veces Teodoro se levantaba de madrugada, hablaba solo y caminaba como si alguien lo guiara, como si el Muki, digámoslo así, estuviera ahí detrás de él. Eso era una locura. Lo último que recuerdo es que una noche Teodoro desapareció. Salió sin decirme nada y cuando lo encontré estaba en el borde de la chacra mirando al vacío. Sus ojos estaban completamente perdidos, como si ya no estuviera con nosotros. Y así, Howard, el cholo, Teodoro, nunca volvió a ser el mismo. Yo no sé si lo que vivió fue una maldición o si la criatura lo siguió hasta el final, pero desde entonces esa risa de Muki nunca me ha dejado en paz. No es que la escuche todos los días ni todos los meses, pero de vez en cuando vuelve y resuena. A veces cuando miro la tierra, cuando siento que está ya cayendo la noche y me da muchísimo miedo, es donde lo escucho de nuevo, porque sé que el Muki no se olvida de los que lo han desafiado, como yo. Esa es mi historia, espero que me crea. Mil gracias. Cuando el sol se esconde detrás de las dunas infinitas de Ica y la brisa nocturna empieza a peinar la arena como si fueran olas congeladas, un espejo de agua brilla en medio del desierto. La Huacachina, un oasis imposible, una joya líquida donde no debería existir vida, pero lo que pocos entienden es que esa laguna no nació de la tierra, nació del llanto. Y bajo sus aguas aún respira el alma que la originó. Hace siglos, cuentan los ancianos, vivía una princesa inca de belleza inigualable. Su nombre era Huacachina, la mujer que llora. Era cortejada por nobles y guerreros, pero su corazón pertenecía a un joven guerrero que partió a la guerra para defender a su pueblo. Prometió volver, pero el tiempo pasó y solo llegaron noticias de su muerte. Cada atardecer, la princesa acudía al desierto para llorar su ausencia, llevando consigo un espejo mágico que, según la tradición, le permitía ver el rostro de su amado en el reflejo del cielo. Una tarde, mientras las sombras alargaban las dunas, un cazador desconocido la vio. Fascinado por su belleza, comenzó a seguirla noche tras noche, ocultándose tras los médanos, pero un día el hombre se acercó demasiado. Huacachina, al darse cuenta de que era espiada, asustada y avergonzada, soltó el espejo. El objeto mágico se hizo añicos al tocar el suelo y de sus fragmentos brotaron lágrimas convertidas en agua, inundando el desierto, y así nació el oasis. Intentando escapar del intruso, la princesa cayó al lago recién formado. La leyenda afirma que los dioses, apiadados, la transformaron en sirena, dándole la eternidad, pero también la condena de habitar para siempre bajo aquellas aguas. Desde entonces, la Huacachina es más que un oasis, es una trampa. Los visitantes que acampan cerca del lago cuentan historias inquietantes. En las madrugadas, cuando el viento amaina, se escucha un canto suave, casi hipnótico, que flota sobre la superficie. Un susurro de mujer, un lamento dulce pero penetrante. Muchos turistas lo toman como parte del folclore. Algunos curiosos se acercan al agua intentando escuchar mejor y hay quienes nunca regresan. Los guías locales lo advierten. Nunca te bañes en la laguna de noche. Nunca respondas a la voz que llama por tu nombre.
No la mires si sientes que está detrás de ti, porque la sirena de la Huacachina aún busca compañía, aún arrastra hombres al fondo tomándolos por las piernas con manos frías que emergen de la oscuridad líquida. Dicen que bajo el agua hay cientos de relatos de los incautos atrapados en sueños eternos junto a la princesa maldita. Al amanecer, cuando el sol calienta la arena y todo parece tranquilo otra vez, nadie hablará de lo sucedido. Solo el espejo roto de la laguna seguirá allí, brillando, esperando, invitando a los próximos viajeros, porque en Huacachina el verdadero peligro no está en la sed, está en el canto. Soy de Lima. Vine a Ica con unos amigos para pasar un fin de semana de aventura. Samboar, buggies, tragos, estábamos bien misios, pero al menos el viaje nos salió barato, así que aprovechamos. Todo estaba bien, de esos días que uno disfruta a patín sin pensar en nada, pero ese fin de semana no iba a ser como los otros. Había sido un día largo cuando el sol se ocultó detrás de las dunas y ahí decidimos acampar junto al lago de la Huacachina. El agua quieta se veía como un espejo negro, la luna, muy redonda como una bola de ping-pong, iluminaba todo como si fuera de día. A eso de la medianoche, cuando el viento ya no soplaba y el silencio se puso muy incómodo, ocurrió algo extraño. Primero fue un murmullo. Nosotros creemos que era como el canto de un ave muy suave, como si también susurrara desde adentro del agua. Era una voz como de mujer, de pájaro, no sé, como un canto dulce, pero con algo raro, como si te diera mala espina. Ven, no tengas miedo, ven conmigo. Mis amigos pensaron que era el viento jugando. ¿Qué más íbamos a pensar? Pero algo a mí no me cuadraba, no sabía qué, pero sentía que el ambiente había cambiado. Era como si todo se hubiese quedado en silencio de repente, y justo cuando lo pensé, lo vi. ¡Qué róchepe! Allí, parada sobre el agua, había una figura blanca femenina con un vestido largo que flotaba como si alguien invisible la estuviera sosteniendo. Su cabello negro era muy pero muy largo, lacio como cortina mojada. No se movía, solo flotaba mirándonos. Franco, el más borracho del grupo, se empezó a acercar. Ya lo vi, pensé, este pato siempre tan temblado. Con el trago encima ya sabíamos que se iba a mandar un roche. Empezó a caminar hacia la orilla como hipnotizado y la voz lo seguía. Ven, acércate. Le grité, Franco, carajo, no lo hagas. Pero él no me escuchaba, seguía como un pollo sin pensar en nada. Lo único que veía era a la mujer esa. Ahí fue cuando vi los remolinos. Empezaron a formarse pequeños círculos en el agua bajo sus pies. ¡Oye, qué palta! El agua comenzó a moverse, el viento soplaba más fuerte, como si nos hubiera tragado el mal aire. La voz se hizo más fuerte, casi un gemido. Ven, acompáñame para siempre. Me lancé a agarrarlo, lo tiré al suelo con todas mis fuerzas gritando, despierta, huevón, despierta. Pero el tipo estaba como en trance y no quería moverse, como si algo en su interior lo jalara hacia ella. Finalmente, con un empujón y un golpe, logré tirarlo y en el momento en que logré sacarlo del trance, la figura desapareció. Miré al lago, nada, solo el agua quieta y el silencio que nos invadió. Al amanecer fuimos donde un guía del pueblo. Cuando le contamos, él solo asintió como si ya conociera esa historia o como si fuera algo normal que le pasa a los turistas. Han visto a la princesa, pues. Ella sigue buscando al que la acompañe en su condena. No es la primera vez y no será la última. En las solitarias carreteras de la costa norte del Perú, cuando la noche cae espesa y el asfalto parece perderse entre la neblina, existe un tramo que los conductores prefieren evitar, el Cerro Mocoyope. Allí, justo después de la última curva cerrada, el aire se vuelve más frío, los faros iluminan la bruma y a veces muestran algo que no debería estar allí, una figura, siempre de espaldas, siempre sola.
Dicen que fue hace décadas, cuando el camino aún era tierra y las luces escaseaban. En el pequeño pueblo cercano vivía una mujer que desafiaba las costumbres. Era joven, bella y misteriosa. Nadie sabía de dónde venía. Los hombres la deseaban, las mujeres la temían. Algunos afirmaban que practicaba hechicería. Otros decían que conocían los secretos de las hierbas, de los rituales antiguos que mezclaban sangre y tierra. Se enamoró de un hombre casado. Él le prometió amor eterno, pero la abandonó en cuanto el escándalo comenzó a olerse en el pueblo. La mujer, humillada, destrozada, buscó venganza. En una madrugada silenciosa, lo citó en la cima del cerro Mocoyope. Nunca regresó, solo hallaron su coche vacío con la puerta abierta, estacionado junto al abismo. Desde entonces comenzó el mito. Los primeros relatos vinieron de los transportistas nocturnos. Al llegar a la curva del cerro, sus faros iluminaban a una mujer alta, de figura esbelta, cabello negro largo, que caía como un velo, y un vestido oscuro que parecía flotar sin viento. Nunca caminaba, siempre estaba detenida, siempre de espaldas. Los que detenían el vehículo, hipnotizados por su silueta, la observaban girar lentamente la cabeza, pero su rostro no siempre era humano. Algunos vieron un rostro pálido y hermoso, con ojos vacíos como pozos muy oscuros. Otros afirmaron que al girar, el rostro era un cráneo descarnado, sonriente, con la mandíbula desencajada. El desenlace siempre era el mismo. Los que intentaban acercarse jamás llegaban al pueblo siguiente, desaparecían sin dejar rastro. Con el tiempo surgió el temor colectivo. No mires a la mujer de la curva. Si la ves, sigue manejando sin bajar la velocidad. No le ofrezcas ayuda, no le hables, no la observes por el espejo. Los pocos que sobrevivieron a encuentros con ella cuentan que incluso a gran velocidad sintieron una presencia dentro del vehículo, un aroma dulce y putrefacto al mismo tiempo, un susurro en el oído llamándolos por su nombre. Al mirar el espejo retrovisor, la vieron sentada en el asiento trasero, sonriendo. Los ancianos del pueblo aseguran que la bruja sigue atrapada entre los mundos, condenada a vagar eternamente en busca de compañía para arrastrarla consigo. Su venganza nunca terminó, su deseo jamás se apagó. Hoy, incluso con los nuevos asfaltos, luces y señalizaciones modernas, los conductores experimentados bajan la velocidad al llegar al cerro y rezan, porque nadie quiere ser el próximo en cruzarse con la bruja de Mocoyope, la dama que no permite testigos. Soy Segundo, chofer de carga de toda la vida, pata. Manejo camiones desde que la pista era pura tierra, cuando uno iba a patín sin pavimento ni nada, pero a su madre, lo que viene el cerro Mocoyope no es de este mundo, te lo juro por la Santa Rosita. Era una madrugadaza negra como cancha, llevaba varias toneladas de cemento de Trujillo pa' Piura, al toque nomás. En cuanto empecé a trepar el Mocoyope, el camino se puso lenteja y la neblina densa, espesita como leche hervida. De pronto la radio comenzó a meter fluoro raro, pura interferencia como si se viniera una bomba eléctrica, y entonces, apareció. En plena curva, plop, una figura plantada en medio de la pista, una mujer alta, gordota, con un vestido negro, estaba de espaldas, quietecita, sin hacer bulla, ni pedía ayuda ni se movía. Le toqué la bocina. «Señora, apártese pues». Pero nada, ni palteaba se veía. Avancé despacito, frenando, pensando que la pobre estaba templada de miedo o perdida. Pero cada metro que me acercaba sentía un frío en la mitra y la barriga se me retorcía como si me estuviera chancando el estómago. Cuando estuve a un par de metros, la doña volteó la cabeza y allí casi me di en la mitra del susto. Su cara, ¡qué roche!, no era humana, parecía cera derretida, sin facciones, con dos huecos negros en vez de los ojos y una sonrisa horrible, la cual le rompía como hasta las mejillas y las orejas causa.
Quise retroceder, pero los frenos se fueron al diablo. El motor tosía, los faros parpadeaban y piña la había dentro de la cabina. En el retrovisor, sentada detrás de mí, respiró en la nuca sonriendo. Olía dulce, pero también muy podrido, como a flores viejas con carne rancia de cementerio. Recité al toque lo que mi vieja me enseñó: Padre Nuestro, Ave María, Santa Rosa de Lima, échame una mano. El camión se sacudió de una como si lo movieran, las luces volvieron y de un jalón la bruja esa desapareció. Llegué al siguiente paradero temblando como pollo y los paisanos me dijeron: ya fuiste segundo, has visto a la bruja de Mocoyope, varios no la cuentan. Y después de esa noche, cada vez que paso por esa curva, bajo la velocidad, hago la seña de la cruz y rezo, porque esa mujer sigue ahí esperando y algún día, de repente, no me dejará pasar. Ya tú sabes, Pe, mejor no le saques la vuelta al miedo, que el miedo no es bamba. Cuando cae la noche sobre Huacho, el viento costero comienza a soplar con un silbido hueco. Las olas rompen con furia contra las rocas del Boquerón, ese abismo marino donde la tierra parece haberse abierto para dar paso a lo desconocido. Los pescadores, curtidos por el salitre y los años, encienden sus cigarrillos y sin mirarse cuentan la misma historia que se ha susurrado por generaciones. La viuda negra sigue allí. Se dice que hace muchos años, en tiempos donde la mar gobernaba la vida del pueblo, vivió una joven hermosa. Era la esposa de un pescador valiente, conocido por desafiar las tormentas y adentrarse donde otros no se atrevían. El amor que se profesaban era profundo, casi legendario en la aldea, pero el mar, siempre insaciable, lo reclamaba todo. En una madrugada fría, el hombre partió en su embarcación, prometiendo regresar al anochecer. Las horas pasaron, pero el bote jamás volvió, ni su cuerpo, ni sus redes, solo el vacío. Algunos dicen que fue arrastrado por las corrientes traicioneras del Boquerón, otros que las criaturas abisales lo devoraron en la oscuridad marina. La joven devastada acudía cada noche al acantilado, llamando a su esposo con un lamento que se perdía en la bruma. El dolor la fue consumiendo hasta que una noche sin luna, vestida aún con su traje de novia, caminó hacia el borde y se arrojó al vacío. El mar la engulló, pero su alma nunca encontró descanso. Desde entonces las historias comenzaron. Al caer la noche, especialmente en los meses de marea alta, los pescadores más antiguos escuchan sus lamentos viajando con el viento. Algunos la vieron, una figura blanca de largo cabello oscuro caminando sobre las olas como si el mar la sostuviera, pero no era un simple espectro pasivo. Su dolor había mutado en deseo, deseo de compañía, deseo de arrancar a otros con ella al fondo del abismo. Las desapariciones empezaron, pescadores experimentados no regresaban, sus embarcaciones aparecían vacías flotando a la deriva cerca del Boquerón. Cuando los rescatistas se acercaban, el agua estaba quieta, demasiado quieta para decir verdad, como si algo allá abajo hubiera devorado hasta el último aliento. Otros decían que antes de las desapariciones escuchaban una voz femenina susurrando entre las olas, invitándolos, y los más osados o los más tontos respondían, y ahí comenzaba el verdadero peligro. Algunos sobrevivientes, pocos y marcados de por vida, relataron lo mismo. Una figura de mujer emergía entre la niebla marina. Su rostro era hermoso pero vacío, con ojos que parecían no ver o ver demasiado. Sus brazos se extendían hacia ellos pidiendo que lo tomaran, suplicando compañía. Cuando el incauto intentaba acercarse, el agua debajo de sus pies comenzaba a agitarse. Los remolinos aparecían de repente y el barco entero era jalado hacia el fondo con fuerza imposible de explicar. Solo el que resistía la tensión de mirarla o el que lograba tapar sus oídos podía escapar. Los ancianos del puerto aún advierten: si navegas cerca del Boquerón de noche, nunca escuches las voces, nunca respondas los susurros del mar, porque puede ser ella, la viuda negra, buscando un nuevo amor que la acompañe en su eterna condena.
Incluso hoy muchos evitan pescar en las noches de marea alta, y cuando la niebla baja y el mar enmudece, todos saben que el peligro está presente, acechando desde las profundidades, porque el mar nunca olvida y ella sigue esperando. Esa noche yo estuve a un pelo de irme con ella, con la viuda, con la del boquerón. Era temporada buena de pesca, el mar estaba quieto, planito como plato. Salimos con mi compadre Fermín a lanzar las redes allá cerca del boquerón, donde los más viejos siempre hablaban de estas historias. Pero como siempre, uno se cree más valiente que las personas adultas o que ya han pasado por ciertas experiencias que uno hasta ahora está transitando. A eso de la medianoche se escuchó un canto. Al comienzo yo pensé que era el viento, pero no. A su madre era un lamento de mujer, dulce, pero también muy triste. Amor mío, se escuchaba bajito que decía eso, como si el mar nos estuviera hablando, como si alguien estuviera debajo del agua. De pronto apareció una silueta muy blanca que flotaba sobre el agua. Llevaba un vestido largo, de esos como de novia, pero este era negro y el cabello también largo, de color negro pegado al rostro. Fermín me dijo al oído: no la mires, cocho, baja la cabeza. Pero el cuerpo me traicionó. Yo la miré, era como si algo me empujara a hacerlo. Ella extendió los brazos, me llamó con una voz que parecía demasiado hermosa, como si me conociera o la conociera de toda la vida, que me sentí con la intención de ir. Ven conmigo. El bote comenzó a moverse solo, como si el agua nos arrastrara hacia ella. ¡Qué palta, Fermín me golpeó en la cara para despertarme. ¡Reacciona, Raimundo, reacciona! Estaba en algodón, pero esa vaina me sacó del trance. Agarró el remo y empezó a golpear el agua mientras rezaba muy fuerte, y el viento cambió. Yo no sabía que eso se hacía para espantar a este tipo de espíritus o extraterrestres, porque viendo imágenes parecía más bien una mujer de otro mundo que un fantasma, y esta figura, con los rezos y habiendo golpeado el agua con el remo, desapareció. Pero yo sabía que algo raro había pasado. ¿Qué era esa vaina? ¿La viuda? ¿La del boquerón? Le preguntaba a Fermín una y otra vez, pero él estaba muy enojado conmigo. No sé, pero de todas maneras me fui palteado a morir. A veces siento que no debería haber mirado, pero no me quedó de otra. ¿Me entiendes? Al final, a veces la curiosidad lo mata a uno. Y esa es mi historia. No es muy larga ni aterradora, pero gracias por leerla. Ahora agradecemos que, si el video te gustó, te suscribas a este canal, comentes tu historia favorita y compartas este video con algún amigo o familiar. Muchísimas gracias. Ahora agradecemos que